Queridos amigos de La Fuerza está en la Palabra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues ya estamos en este nuevo año 2017, agradeciéndoles a todos ustedes el favor de que nos puedan sintonizar y de que podamos reflexionar y hablar acerca de las cosas del cielo, del reino de los cielos, de Jesucristo y de todas las cosas de Dios. Hoy vamos a ver el próximo evangelio para este próximo domingo, que pues lo vamos a sacar de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Y qué creen? Pues que todavía estamos en tiempo de Navidad hasta la fecha en que celebremos el bautismo de Cristo. Pues los próximos minutos vamos a estar reflexionando, hablando de estas maravillas de la Epifanía de nuestro Señor, y para ello me acompaña mi querida amiga Vero Sara. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Beto. Buenos días, amigos. Gracias también por comunicarse. Ya hay algunos amigos que ahí ya nos dijeron que sí, que están escuchándonos. Y pues gracias a Dios que tenemos un año más que podemos estar vivos, porque tenemos la oportunidad nuevamente de escuchar su palabra y de tener pues esa oportunidad de volver a reflexionar y de poder tener ese compromiso de cambio. Así es, y miren, escuchar la palabra del Señor, como dice Vero, reflexionarla, analizarla, pues no es nada más para ver qué bonita literatura, qué bien compuesto estaba, qué bien pensaban los apóstoles, ver toda esta autoridad de la Iglesia Católica, que es la tradición, sino muy importante para aplicarlo a nuestra vida. Y bueno, pues hemos amanecido, por decirlo de alguna manera, a este nuevo año con una noticia, con varias noticias en nuestro medio, sobre todo en nuestro país, en México, a algo que le llaman el gasolinazo, que vamos a comentar brevemente también, y cómo realmente aplicamos el Evangelio a todas estas cosas, porque hay mucha confusión, hay muchas opiniones, muchas veces encontradas, y muchas veces hermanos católicos, hermanos cristianos, que nos llevan, nos exhortan a que boicoteemos a México, a que paralicemos a México. Estaba yo recibiendo en la mañana, Vero, amigos, un comunicado en audio por voz, en que decía eso precisamente, que no pagáramos impuestos, que boicoteáramos las gasolineras, que no paguemos el impuesto ahí en las gasolineras, sino solamente el precio de la gasolina, porque parece ser que está inflado con el 36% más al precio de la gasolina por los impuestos. Sin embargo, yo siempre me pongo en el lugar de, con esta pregunta, ¿qué es lo que hubiera hecho Cristo en esta situación? Porque paralizar o boicotear a tu país, boicotear a tu casa, pues haz de cuenta que es como cerrar la llave del agua a tu casa, como bajar el switch de la electricidad y paralizarte a ti mismo. Entonces creo yo que no es el camino, en mi muy humilde opinión. Creo que el camino pues iba a ser de austeridad para nosotros, pagando un precio un poco o mucho más caro por la gasolina. Es algo así como el 20% para la gasolina más barata, que es la Magna, y entonces también el gobierno, pienso yo, que debía ser austero, ¿no?, en todos sus gastos, y que hay otras medidas. Y respecto a la pregunta que nos hacemos, ¿qué hubiera hecho Cristo en esta situación? ¿Pagar o no impuestos? Aquí nos estamos acordando fuera de cámaras un poquito de no lo que hubiera hecho, sino lo que hizo nuestro Señor. Por ejemplo, ¿en qué situación, Vero? Pues le estábamos recordando precisamente cuando le preguntan si tienen que pagar el impuesto precisamente al César, y ahí es donde lo ponen a prueba, porque recordamos que todas estas personas pues estaban como que nada más metiendo cizaña a ver qué contestaba para poderlo tener alguna prueba, para poderlo matar. Y entonces él les enseña, les dice, a ver, enséñame una moneda, le enseña la moneda y le dice de quién es la
la efigie que viene ahí, le dicen pues del César, entonces él contesta, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto, entonces, bueno, pues ahí la enseñanza sería que continuemos siempre de la mano del Señor y que no olvidemos la eficacia de la oración. Muchos dirán, no, pero pues no, con la oración quiere componer al mundo. Pues realmente es una de las partes más importantes para un católico, pensar y tener fe y creer en la eficacia de la oración y saber que nuestro Señor está por encima de cualquier autoridad. Bueno, pues ya iniciamos con esto que yo quería ocupar, aunque sea unos minutitos, pero ahora vamos a entrar a nuestro programa, que es la Epifanía del Señor, y como siempre, rápidamente vamos a saludar a todos los países que nos hacen favor de vernos y escucharnos, y que atrás de esos países pues hay una persona, creyente o no, que nos hace favor también de vernos, y que pues la otra vez decíamos que se manifestaran, que nos pusieran algo ahí en el Facebook. Sin embargo, no salió en el Facebook, sino aquí en esta plataforma de Gloria TV. Así que vamos a saludar a México, Estados Unidos, Alemania, España, a Argentina, Colombia, a Perú, Filipinas, Ecuador, Chile, Venezuela, Honduras, República Dominicana, Cuba, Guatemala, los Países Bajos, a Bolivia, Canadá, El Salvador, India, a Francia, China, Hungría, Costa Rica, Ucrania, Puerto Rico, Siria, Bangladesh, Bélgica, Nicaragua, Panamá, Tanzania, a Japón, Armenia, a Ciudad del Vaticano. Muchas gracias a este amigo de Ciudad del Vaticano. Por favor, ayer veía yo una imagen del Padre Pío, que decía que cuando pasáramos por una imagen de la Virgen habría que decirle: te saludo, Virgen María, hazme favor de saludar a Jesús cuando lo veas. Así que a este amigo de Ciudad del Vaticano, que todas las veces nos está viendo, le pediría por favor que le mandara un saludo al Papa y que nos hable, que le hable de nosotros, o que nos diga de qué manera podemos llegar hacia él y para pedirle su bendición. Bueno, también saludamos a Australia, Guinea Ecuatorial, a Somalia, Etiopía, a Indonesia, Nigeria, a Pakistán. Suecia. Y bueno, pues estos son los amigos que nos pusieron ahí también un comentario muy agradable. Muchas gracias a Germen. Esta página de Germen ahí en Gloria TV, pues es una página que tiene muchísimos seguidores, más de 1500, y pues está compuesta ahí. Yo veo una fotografía con un sacerdote y unas religiosas. Así que, amigos de Germen, muchísimas gracias por vernos. También otra persona que se pone el seudónimo de Íñigo 777. Él es de Argentina. Exacto. ¿Y quién más? Y Menchi 55 de Puerto Rico. Exacto. Muchas bueno, gracias. Pues a ellos muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, vengo a este rato de meditación para contemplarte y adorarte, como aquellos magos de Oriente. Ayúdame a encontrarte como ellos lo hicieron, en los brazos de María. Jesús, dame la gracia de buscarte siempre, que seas tú la causa de todas mis alegrías. Amén. Amén. Y con esta oración, pues nos hacemos conscientes de que el Señor está presente aquí en esta cabina y que también está presente en cada uno de ustedes que nos ven allá en sus casas o en sus trabajos. Y con esta oración también ya empezamos a empatizar con los personajes de esta Epifanía del Señor, que fueron los Reyes Magos, en que te buscaron, en que te encontraron, en que te alabaron y se acercaron a ti, y desde ese momento que te conocieron, Señor, pues se cambió sus vidas, y que te pedimos las cambies también a nosotros. Pues si no disponen otra cosa, ¿qué les parece si escuchamos el Evangelio? Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella
y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor Jesús, bueno, pues ahí tienen ustedes pues ya segundo domingo, ¿verdad?, del año litúrgico de pues esta Epifanía del Señor, que significa la manifestación del Señor en este nacimiento ahí en Belén, y que podríamos hacer alguna referencia geográfica. Está aquí el lugar de Jerusalén, y también mencionan a Belén, que está un poquito no está muy lejos de Jerusalén, está hacia el sur y hacia el occidente, y está así realmente muy cerca. Esa es la situación geográfica. Y en cuanto a la situación histórica, bueno, pues sabemos que la Biblia no es un libro de historia, ni siquiera se le acerca. Es un libro, y ahorita vamos a ver, mi querido Vero, un dato curioso, que Jesús no nació en el año 0, sino que nació en el año 4, un dato interesante, en el año 4 después de Cristo. Parece un dato paradójico que vamos a ver en unos minutos a qué se debe. Y otro les decía que la Biblia pues no es un libro de historia, es un libro de historia de la salvación, en donde está pues muy comprometida nuestra fe. No podemos recurrir a una biografía, por ejemplo, sino a ciertos escritores ahí externos, como Flavio Josefo, que fue un escritor judío, y que vamos a verlo también en adelante. Y bueno, pues vamos a comenzar esta breve historia, porque sabrán ustedes que pues no hubo un solo Herodes, sino cuatro Herodes evangélicos: Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipo y Herodes Agripa. Ellos son los 4 Herodes del Nuevo Testamento, e independientemente de lo que dedicamos a cada uno de ellos, su entrada correspondiente no está de más que, para empezar, aprendamos a distinguir entre cada uno de ellos y los emplacemos en su adecuado contexto. ¿Quién fue el primero, mi querida Vero? El primer Herodes, llamado así, se llamó Herodes el Grande, y lo mencionan tanto Mateo como Lucas, porque recordamos que estos evangelistas son los que se dedican a presentarnos la infancia de Jesús. Así es, y es bellísimo cómo lo presenta. Gracias a San Lucas, pues tenemos un gran acercamiento a pasajes como la Anunciación de la Virgen, que es bellísimo, en donde Dios manda al arcángel San Gabriel y le dice, quisiera hacer este paréntesis, le dice: salve María, llena de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Y salve, pues nos decía ahí un
un teólogo ya católico, ex protestante, Fernando Casanova, que mucha gente le decía, ¿y qué ves tú de extraordinario en esta forma de saludar? Pues era la forma común y corriente de saludar del pueblo hebreo. Y él dice, pues no, la forma común y corriente pues era el shalom, la paz esté contigo. Y este salve era un saludo dirigido a la realeza, y realmente estaba pues enviando arcángel San Gabriel de parte de Dios un saludo a la realeza de María, y que realmente pues no fue lo que le dijo el ángel San Gabriel, sino la forma de saludarla. E inclusive ex pastor protestante pues hace ahí la representación de cómo hubiera saludado el ángel, y bueno, pues se hinca con una rodilla, baja la cabeza y le dice, salve, llena de gracia. Así que, bueno, y recordemos también que en la mentalidad europea, bueno, pues la reina es la esposa del rey, ¿no? Pero en la mentalidad de los antiguos hebreos, la reina era la madre del rey, es decir, la primera figura. Así que María pues es la madre del rey, es decir, la madre de Jesús, es decir, la madre del rey. Fíjate que también, anotando esto, a los reyes judíos precisamente, cuando los entronizaban, tenían que ir con su madre el día de la entronización. Entonces, por eso también aquí los magos reconocen precisamente al rey, porque está en brazos de su madre. Entonces, hay muchos símbolos que nosotros a veces no entendemos y decimos, bueno, pues sí, estaba con su madre, pero para ellos precisamente el verlo en brazos de su madre es precisamente entronizarlo como rey. Así es. Y son datos que empezamos a descubrir de María. Bueno, el domingo pasado fue la solemnidad de María, Madre de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos, que ni Marcos ni Juan, porque ambos lo sitúan en el entorno del nacimiento de Jesús, lo que no poco importante nos da un dato de primera magnitud para situar dicho nacimiento, que como ya vimos en su día, no puede producirse después del año 4, en que se produce la muerte de Herodes el Grande. Según sabemos, por el quinto evangelio, dice el escritor, disculpen ustedes la alusión en modo alguno provocativo, la obra de Flavio Josefo, él le dice así el quinto evangelio. Bueno, pues vamos ahora por el segundo Herodes, que es Antipas. A la muerte de Herodes el Grande, se reparten el reino 4 de sus hijos supervivientes. Bueno, recordemos que estaban dentro del gran imperio romano, que era casi todo el mundo conocido, y en esta parte de Galilea, bueno, pues también el imperio romano predominaba, y los judíos, a través de los publicanos, tenían que pagar impuesto. Y por ahí dice algo, un dato importante, que pues ese impuesto equivalía más o menos al 50% de sus entradas que les cobraban publicanos, como Mateo, precisamente este evangelista que estamos abordando el día de hoy, 50% de sus entradas. Hoy, pues más o menos, en nuestro país varía entre el 30 y 35% lo que pagamos. Así que, bueno, pues era una cantidad enorme que Jesús, lo que hizo Jesús fue pagar impuestos en toda ocasión. Esta que mencionaba Vero, que era una trampa, más bien era una trampa, y les dijo de quién es la efigie que hay en la moneda, y les dice, le contestan del César. Bueno, pues entonces den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo mismo que en este tiempo, demos al César lo que es del César, o a nuestro país, o a nuestros legisladores, ¿verdad?, o a la Secretaría de Hacienda lo que les corresponde, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, y a los efectos no está de más señalar que Herodes el Grande
había hecho asesinar a por lo menos otros 4 de sus hijos, imagínense ustedes, a saber, eran Arquelao, que hereda la parte de León, es decir, Judea e Idumea, aunque será rápidamente destronado por Roma para colocar la provincia bajo sus órdenes directas. Filipo, que hereda Iturea y Tracónida, al que nos referimos a continuación. Herodes Antipas, Vero. Herodes Antipas es el que ahora nos interesa en este momento, que hereda Galilea, y Lisanias, que hereda Abilene. Todo ello, según se refiere con precisión San Lucas, y perfectamente de acuerdo con lo que decías de Flavio Josefo. Las menciones a la persona de Herodes Antipas son continuas en el Evangelio, la mayoría de las que se refieren a alguno de los Herodes, y muy interesantes, a las cuales aún cabe añadir alguna hora del máximo interés en los Hechos de los Apóstoles. A este Herodes Antipas se refieren 3 de los 4 evangelistas, a saber, pero todos menos Juan. Reinó, como decimos, sobre la Galilea en la que Jesús pasa su infancia y realiza la mayor parte de su ministerio, no en cambio sobre el Jerusalén que acaba sus días sobre la tierra, y lo hizo entre los años 4 a.C. y 36 después de Cristo, abarcando pues la práctica, toda la totalidad de la vida de Jesús, todo menos algún día de su primera infancia, y un largo reinado de 40 años, en los cuales supo navegar en aguas, como dice, procelosas, aunque un movimiento inesperado en sus últimos años le llevará a perder el trono. Bueno, pues ahí tienen la historia para ubicarnos de los Herodes, que fueron 4, partiendo de Herodes el Grande, y todos estos Herodes que finalmente el Herodes de la cruz de Cristo, pues era el nieto de Herodes el Grande. Bueno, pues en cuanto a Herodes Agripa, por último, solo existen alusiones en los Hechos de los Apóstoles. Su reinado coincide pues con el período apostólico, pero no con la vida de Jesús. De él sabemos que es hijo de Aristóbulo, a su vez hijo de Herodes el Grande, lo que le convierte, como decíamos, en nieto de este, y que consigue reponer el reino de Israel a dimensiones muy parecidas a las que disfrutara el primero de los Herodes que estudiamos aquí. Bueno, pues yo creo que es suficiente para situarnos, y nos vamos ya a la reflexión de esta lectura. Bueno, yo quisiera iniciar, mi querida Vero, con que es la fiesta de la Epifanía, una fiesta muy importante para nosotros, y es la fiesta de la manifestación del Señor. Tiene el nombre de la Epifanía, pero ¿cuántas epifanías podrían haber a lo largo de la vida de nuestro Señor? Por lo menos yo recuerdo unas 2 importantes más. Por ejemplo, esa en la que va a acabar la Navidad, en la fiesta del bautismo del Señor, en que el Señor se manifiesta como Dios Trino, en ese momento en que es bautizado Jesús, y que le dice Jesús a San Juan que lo haga, porque así convenía. Pues en ese momento se escucha la voz del cielo, en que decía el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, y baja también el Espíritu Santo en forma de paloma, una manifestación del Señor que pues se ve claramente ahí, en que Dios es uno. Escucha Israel, tu Dios es uno, el Shema Israel, y trino a la vez. Y bueno, hay otra manifestación del Señor que yo recuerdo, Vero, por ejemplo, en el Monte Tabor, ¿verdad? Bueno, si quieres tú ayudarnos a recordar este punto. Pues precisamente cuando se lleva a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, se los lleva precisamente y suben a ese monte, y él precisamente se transfigura en lo que es él, precisamente en el resplandor de Dios, y dicen que sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve. Entonces ahí es la manifestación precisamente de Jesús. Recordamos que en esa ocasión pues está Moisés hablando con él, y también está Abraham. Sí, se llama Elías. Perdón, Elías. Bueno, Elías, porque hablan precisamente de lo que es los profetas, y
Ay, perdón. Del Antiguo y del Nuevo Sí, del Antiguo y del Testamento. Nuevo. Exacto. Bueno, es importante aquí en este momento de manifestación del Señor, porque a muchos se nos puede antojar pues ya quedarnos en ese momento de contemplación con el Señor, de quedarnos ya eternamente, qué bonito sería. Sin embargo, después bajan otra vez el monte y inmediatamente se ponen a trabajar. Así que pues debemos adoptar esa posición también que haría Jesús en esta posición, pues de repente contemplación, pero también con el trabajo, ora et labora, ¿no? Y bueno, pues creo yo que hay muchas más manifestaciones a través del Evangelio, lo vamos a ir viendo a lo largo del año con este evangelista Mateo, y sin embargo en nuestras vidas, Vero, creo que hay también muchos momentos en que se nos manifiesta el Señor a cada uno personalmente, ¿no? En las situaciones de familia, en las situaciones en que pues muchas veces pedimos por un enfermo y algunas veces pues no se cura, ya lo comentábamos, y otras veces sí lo hace, así que los milagros pues sí existen todavía en nuestra fecha, y yo les digo, cada vez que pidan ustedes por un milagro, cuando lo vean realizado con la misma intensidad con lo que lo pidieron, pues demos gracias a nuestro Señor. Así que, bueno, pues creo yo que las epifanías del Señor particularmente siguen manifestándose el Señor y sigue buscándonos a todo lo largo de nuestra vida, y con muchas situaciones pues muy diversas para cada persona. Y regresando al Evangelio, bueno, pues el contexto del pasaje, si en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, el intento del evangelista es mostrar la identidad de Jesús, es decir, quién es Jesús. En el segundo, el misterio de la figura de Jesús viene engarzada con algunos lugares que señalan el comienzo de su vida terrestre. El pasaje litúrgico de este domingo contiene el principio del capítulo 2 de Mateo, del 2 y capítulos del 1 al 29, al que le siguen otros 3 cuadros narrativos muy importantes. La fuga a Egipto, en 2, 13, 15, la matanza de los inocentes, 2, 16, 18, que platicamos también hace un rato de ello, y el regreso a Egipto, en 2, del 19 al 23. Y para una mejor comprensión del mensaje, en el capítulo 2, del 1 al 13, pues resulta más provechoso subdividir el relato, vamos a hacerlo, de los magos en 2 partes, siguiendo el criterio de los cambios del lugar. Jerusalén, primeramente, capítulo 2, versículos del 1 al 6, y posteriormente Belén, capítulo 2, del 7 al 12. Cabe aclarar que en el corazón de la historia de los magos encontramos una cita bíblica que focaliza la importancia de Belén en este periodo y de la infancia de Jesús. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales clanes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Las 2 ciudades constituyen el fondo de esta epopeya de los magos y están unidas por 2 hilos temáticos: la estrella y la adoración del niño. Hablando del texto, nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oírlo el rey, Herodes se sobresaltó y dice que toda Jerusalén con él. Convocando a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, lo que hablabas hace ratito. Bueno, pues sí, aquí tenemos este elemento de la estrella, que siempre podemos identificar a nuestro Señor con la luz que viene a este mundo, y se manifiesta curiosamente a los excluidos, ¿no?, de la sociedad, primeramente a los pastores, quienes se acercan a nuestro Señor
y pues habían oído cosas preciosísimas que iban a contar y que María las guardaba en su corazón, como lo vimos en el Evangelio del domingo pasado. Y en esta ocasión, bueno, pues son los magos de Oriente, en que son guiados por esa estrella que es la luz, como decíamos, y que parece ser que los viene guiando desde el Oriente, ¿no?, de Palestina, y llegan a Jerusalén, donde estaba Herodes, y le preguntan que qué sabía acerca de ese niño, y con mentira les dice, para ir yo también a adorarlo. Salen de ahí, de esa entrevista, y con suma alegría dice el Evangelio que la estrella los empieza a guiar hasta que llegan a ese punto, y pues en ningún lado dice Vero que eran tres, ¿verdad? La tradición los pone como si fueran tres. Exacto. Precisamente por los dones que le dan oro, incienso y mirra, y por eso ponen tres, pero no se sabe qué número de personajes eran. Exacto, y entonces por estos regalos, bueno, pues asumimos que eran tres, y le regalan algo muy simbólico y algo muy significativo, que es oro, incienso y mirra. Vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Pues el oro, pues todos sabemos que es un metal bastante valioso, es un metal precioso, donde pues ha habido guerras precisamente por obtener el oro, y este oro pues se le da precisamente al rey. Vemos que pues nuestros copones son de oro, inclusive hay algunos copones que pueden ser por afuera de madera, pero adentro tiene que estar el oro, porque tiene que estar revestido de oro, precisamente porque ahí va a estar, y está el rey en su sangre. Después el incienso, que precisamente es el humo, que cuando nosotros quemamos el humo del incienso en las iglesias, ese humo es la oración que sube hacia el cielo, precisamente porque sabemos que Dios es, pues la divinidad es Dios, precisamente es nuestro único Dios, y entonces por eso le quemamos el incienso. Y la mirra precisamente es un óleo también que recordamos que servía para sanar. En aquellas ocasiones pues no había árnica ni lonol ni cosas, a lo mejor árnica sí, pero no se utilizaba precisamente la mirra para cuando las personas tenían alguna herida, entonces se les ponía como bálsamo para poder sanar. Inclusive también en los difuntos también se les ponía una mezcla de mirra. Entonces ahí vemos la humanidad de Jesús, ahí vemos precisamente que es la persona que viene, que se hizo uno de nosotros, Dios que se hace uno de nosotros para podernos salvar y para podernos sanar. Entonces tenemos esos tres dones, y no me gustaría, me gustaría mencionar algo que escuché el domingo de un diácono que me gustó mucho la homilía, y fíjate que hablábamos de la Madre de Dios, y él se refería a otro pasaje de la Biblia donde Jesús le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos, y le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice, son los que cumplen la palabra de Dios y la llevan en práctica. Entonces decía que nosotros precisamente también somos madre de Dios. Entonces es un adjetivo y es una misión impresionante la que nosotros tenemos, y si nosotros precisamente también somos madre de Dios, pues nosotros también somos esos reyes que también se nos da precisamente. Acuérdense que en el bautismo se nos nombra sacerdote, profeta y rey. Entonces nosotros también estamos dentro de la realeza de Dios. Pertenecemos a esa realeza de Dios, y yo creo que a lo mejor por eso en este día muchos de los niños reciben juguetes porque también pertenecen a la realeza de Dios. En muchos lugares pues se hacen colectas precisamente para que
pues todos los niños pudieran tener un pequeño detalle ese día de Reyes, que bueno, en lo que es nuestro calendario civil lo tomamos como el 6 de enero, pero la iglesia siempre, como es una fecha muy importante, inclusive el sacerdote se viste de blanco y se pasa siempre al domingo, porque es una fiesta grande donde la iglesia no deja de reconocer precisamente a Dios como Rey, como Salvador, como el Cristo precisamente. Sí, y respecto a esto que decías de la incenciación, no, ¿cómo se dice? A ver, ayúdame. Incensar. Bueno, pues el sacerdote lo hace primero alrededor del altar para que suba ese olor agradable a Dios que produce el incienso, y pues que son, como dice Vero, las oraciones de los fieles. Luego lo hace con el crucifijo que debe haber en toda la parroquia. Lo hace también con el patrono de la parroquia, que muchas veces, como en el caso de la mía, pues está dedicado a una advocación de la Virgen. En mi caso es la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza, y luego termina haciéndolo con todos los fieles, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues todos ya estamos dispuestos para subir hasta el Señor con todas esas oraciones. ¿Y cuáles fueron la acción que tuvieron estos magos de Oriente? Bueno, pues dice en el versículo 11 que entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Otra vez hacemos ahí la alusión de que este saludo, pues era dirigido a la reina del rey, es decir, a la reina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la acción? Pues inmediatamente postrarse para adorar al niño. Y luego abrieron estos cofres que ya les hemos mencionado, y le ofrecen estos dones de oro, incienso y mirra. Y bueno, pues avisados en sueños, termina el Evangelio con el último versículo, que no volvieran a Herodes, se retiraron a su país por otro camino. En silencio delante de Dios, sitúate ahora tú con sencillez delante de Dios, inmerso en un profundo silencio interior. Deja aparte toda otra consideración curiosa de pensamiento o imaginación. Abre tu corazón a la fuerza de la palabra de Dios, y para una lectura atenta hay que hacer lo siguiente: el simbolismo de la estrella. Veamos que los magos, pues aquí teníamos un poquito de duda, ¿verdad? Y de usar la palabra. Exacto, y que ya lo hemos resumido. Estos magos orientales estaban dedicados, pues sí, a la astrología y a la predicación del destino, ¿verdad? A la predicción del destino, y a veces interrogaban a los astros. Ahora, llegados a Jerusalén, dicen que han visto una estrella en su levantar. El término levantar en griego, anatolé, significa sin artículo, el oriente, el punto cardinal por donde se levanta el sol. También muy significativo, el punto por donde sale nuestro sol, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el texto griego está el artículo, y eso significa el surgir de un verdadero propio astro. La confirmación de esto nos viene dada por un texto bíblico: surgirá un astro de Jacob y se levantará un hombre de Israel. Números 24:17. La estrella se convierte en figura del nuevo rey, apenas nacido, les guía al lugar donde ha nacido y se encuentra. Interesante es anotar que esta estrella no es visible en Jerusalén, sino que vuelve a aparecer a los magos mientras que ellos se alejan de la ciudad, y la estrella es verdaderamente el elemento más significativo del relato. Primero de todo, los magos en su largo caminar no han seguido a la estrella, sino más bien la han visto levantarse, y enseguida la han asociado con el nacimiento del Mesías. Siempre el Señor es quien nos busca primero.
Además, el viaje no era hacia lo desconocido, sino que tenían como meta a Jerusalén, la ciudad a la cual acuden en peregrinación todos los pueblos de la tierra, según el profeta Isaías. Pues ya estamos llegando al término, mi querida Vero, amigos, ¿con qué podemos concluir este pasaje? Pues yo creo que a mí lo que me llama la atención es que esta manifestación, esta epifanía, se da precisamente al mundo entero. Habla de que no se manifestó realmente al pueblo judío, sino a los paganos. Precisamente hablabas de los pastores, hablabas de los magos, hablabas de personas que no estaban realmente... pues ahora sí que como los que ellos se sentían elegidos, ¿no? Porque los judíos se sentían como que, pues no llegar, ya decimos por aquí en México lo máximo, pero se manifiesta precisamente a todos, porque la salvación es para todos. Entonces vemos en este relato que Dios se manifiesta inclusive a las personas pues que menos pensábamos, ¿no? Hablábamos precisamente de la discusión ahorita fuera de cámara de lo de la astrología, porque precisamente sabemos que como religión católica nosotros tenemos que basarnos realmente en la voluntad de Dios y no debemos de estar consultando precisamente a astrólogos. Mas sin embargo vemos que a estas personas se les manifiesta Dios. Y hablábamos también de que en la Biblia pues se les pone como unos sabios, porque son personas estudiosas, pero a lo que me quiero ya como que meter más es que realmente a las personas que deberían de haber estado más atentas de esta manifestación de Dios no se dieron cuenta, sino más bien se dieron cuenta todas las personas que pudiéramos pensar que no estuvieran llamadas, mas sin embargo sí están llamadas y es a quien se dirige Dios. Y entonces pues me gustaría aterrizar ahorita en nuestra vida actual. Realmente en este año ojalá que nosotros podamos tener la convicción y el deseo de leer más las Escrituras, estar más en constante cercanía con Dios, para podernos dar cuenta precisamente de las manifestaciones de Dios a lo largo de nuestro día, porque es probable que no nos demos cuenta y decimos, bueno, pero es que estamos con Dios, pero a lo mejor no estamos con Dios de la manera que Él quiere. Entonces el poder estar realmente más cerca de Dios para podernos dar cuenta, no vayamos a ser como esos judíos que sabían precisamente, los escribas, sabían en dónde y cómo iba a nacer el Cristo, mas sin embargo no se dieron cuenta. Pues ahí tienen, queridos amigos, nos estamos ya despidiendo y dejándoles estas preguntas después de la lectura de este pasaje del Evangelio. ¿Estoy disponible a revivir el camino de los magos? ¿Qué dificultades encuentras en el profundo conocimiento de Jesucristo? ¿Cómo puedes superarlas? En tu búsqueda de la verdad, ¿sabes confiarte, ponerte en camino y a la escucha de Dios? A la luz de la palabra, ¿qué cosa puede cambiar en tu vida? Pues aquí les dejamos estas preguntas para que cada uno las conteste en su persona con toda sinceridad y de cara a Dios. Queridos amigos, les deseamos a ustedes que pasen un año pues muy feliz, este año 2017, que todos sus propósitos se conviertan en realidad, que nos apeguemos a el Evangelio, a hacernos esta pregunta: ¿qué hubiera hecho Jesús en este caso o en aquella otra circunstancia? Y mientras tanto, pues les deseamos que pasen el resto del día lleno de Dios. Muchas gracias, hasta pronto, nos vemos el miércoles próximo.